Mi nombre es Gilberto Cota y les voy a hablar sobre el tema de estructura de un disco duro. En 1992, los discos duros de 3.5 pulgadas alojaban 250 megabytes de información, mientras que 10 años después habían superado los 40.000 megabytes. En la actualidad, ya nos acercamos al uso cotidiano de los discos duros con más de 1 terabyte. Conocer la estructura de un disco duro resulta de gran importancia, ya que estos conceptos nos resultan útiles a la hora de instalar y configurar un disco duro. Cabe mencionar que en equipos de cómputo no recientes las tarjetas madre no detectaban de manera automática los discos duros, por lo cual se debe de introducir manualmente algunos valores, siendo aquí donde nos serán de gran utilidad estos conocimientos. Por otro lado, las tarjetas madres actuales, los discos duros se detectan de manera automática. La unidad de disco duro es un conjunto de componentes electrónicos y mecánicos que hacen posible el almacenamiento y recuperación de datos. Pero el disco en realidad es una pila de discos. Estas superficies magnéticas están formadas por millones de pequeños elementos capaces de ser magnetizados positiva o negativamente. De esta manera se representan los posibles valores que forman un bit de información, un 0 o un 1. 8 bits contiguos constituyen un byte, un carácter. Hemos visto que cada vez que se realiza una operación de lectura-escritura en el disco duro, este tiene que realizar las siguientes tareas: desplazar los cabezales de lectura y escritura hasta el lugar donde empiezan los datos, giran los platos, mover los cabezales para llegar al lugar donde están los datos y finalmente leer los datos con la cabeza de lectura-escritura correspondiente. Algo importante que destacar es que el giro se realiza a velocidad constante y no cesa mientras esté encendida la computadora. Cada una de las superficies del disco plato se denomina cara inferior o superior. Esta a su vez se divide en una serie de anillos concéntricos, denominados pistas. A su vez las pistas son divididas en sectores. Otro concepto importante es el de cilindro, usado para describir la misma pista sobre cada uno de los discos o platos que conforman el disco duro. Y por último, el término clúster, unidades de asignación, que es la agrupación de varios sectores cuyo tamaño puede variar. Las cabezas y cilindros comienzan a enumerarse desde cero y los sectores desde el 1. En consecuencia, el primer sector de un disco duro será el correspondiente a la cabeza o cilindro 0 y sector 1. Hay varios conceptos para referirse a las partes del disco. El plato es cada uno de los discos que hay dentro del disco duro. La cara es cada uno de los lados del plato. La cabeza es el número de cabezas de lectura y de escritura. La pista es una circunferencia dentro de una cara. Está en el borde exterior. El cilindro es un conjunto de varias pistas, todas las circunferencias que están alineadas verticalmente. El sector, cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes. Antiguamente, el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba el espacio significativamente, ya que en las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores que en las interiores. Así apareció la tecnología ZBR, grabación de bits por zona, que aumentaba el número de sectores en las pistas exteriores y usa más eficientemente el disco duro. Los sectores son las unidades mínimas de información que puede leer o escribir un disco duro. El clúster, agrupación de varios sectores. Los sectores por clúster pueden variar en sistemas operativos como Microsoft, esto según el modo de asignación de archivos. El número total de sectores de un disco duro se puede calcular de la siguiente manera: el número de sectores es igual al número de caras por el número de pistas entre cara, por el número de sectores entre pistas. Otro tema importante en el tema de discos duros es la partición de un disco duro. Cada disco duro constituye una unidad física distinta. Sin embargo, los sistemas operativos no trabajan con unidades físicas directamente, sino con unidades lógicas. Las particiones pueden ser de dos tipos: primarias lógicas. Particiones lógicas se definen dentro de una partición primaria especial denominada partición extendida. En un disco duro solo pueden existir 4 particiones primarias, incluida la partición extendida si existe. Se pueden crear particiones lógicas sin límite. El espacio de la partición extendida puede estar ocupado en su totalidad por particiones lógicas o bien tener espacio libre sin particionar.
Algunas de las ventajas que podemos obtener al particionar un disco son las siguientes: instalar un sistema operativo adicional, separar los datos en una partición el sistema operativo y los programas y en otra partición los archivos personales, con la ventaja que en adelante se podrá formatear solo la partición donde se encuentra el sistema operativo y los programas. Crear una imagen del sistema llamada también imagen Gotch, ya que esta operación requiere que tengamos otra partición. Y por último, reducir el tiempo de fragmentación total y solo al tamaño de la partición. Bueno, pues eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado el video.